Él es un cristiano de una familia pobre. Mis padres esperaban que yo encontrara un buen empleo y cambiara la vida de nuestra familia. Ahora que es estudiante de doctorado, su sueño está por hacerse realidad. Entonces, ¿por qué se siente tan vacío y cansado por dentro? Me di cuenta de que las cosas materiales no podrían satisfacer mi alma vacía y pensé en mi relación con Dios. Se ha esforzado por su sueño durante años, pero también sigue a Dios y cumple su deber. ¿Qué elige? Nací en una familia cristiana. Mis padres eran granjeros. Nuestra familia se gana la vida cosechando vegetales. Siempre me fue bien en la escuela. Por eso mis padres apoyaron mis estudios. Para tener un buen futuro. Deseaban que hallara un buen empleo y cambiara nuestras vidas. En esa época, como éramos pobres, mis padres a menudo pedían dinero prestado para pagar mis estudios. Mi abuelo también ahorraba para ayudarme. Y mi hermana me ayudó pagando mi matrícula. Toda mi familia tenía esperanzas de que los sacara de la pobreza. Veía a mis padres trabajar duro en el campo todos los días y pensaba que vivir así era muy difícil. Por lo que decidí estudiar mucho y destacar para sacar a mi familia de la pobreza. Para obtener buenas calificaciones, me esforzaba más y estudiaba hasta tarde. Luego, se cumplió mi deseo y fui a la universidad. Después, tuve una nueva ambición: convertirme en profesor y tener un mejor futuro. Tras graduarme, hice el doctorado y trabajé en investigación científica en la universidad. En esa época, mis padres me llamaban a menudo. Repetían: debes orar más y estudiar. Mi papá también preguntó: ¿hay una iglesia en tu universidad? Debes ir a la iglesia. Pero yo solo quería leer la Biblia en casa y orar a Dios, porque pasaba casi todo mi tiempo en la investigación científica y no tenía tiempo para ir a reuniones. En el proceso de investigación, había muchos debates académicos, cuando otros debatían teorías científicas y la omnipotencia y soberanía de Dios. Como investigador científico, usaba involuntariamente puntos de vista científicos para explicar todo. Mi corazón se alejaba de Dios sin que me diera cuenta. Leía menos la Biblia. Y a menudo me sentía agotado y vacío por dentro. Aunque a veces iba a las playas, complejos o parques con mis colegas los fines de semana para relajarme, con la esperanza de aliviar la presión de mi trabajo. Al final, seguía sintiéndome vacío por dentro, sin paz o gozo reales. ¿Alguna vez pensaste en orar o ir a reuniones? ¿Sí? Lo hice. A fines de 2020, oré a Dios y le pedí que me guiara y cambiara mi vida. Porque vivir en ese estado de vacío era agotador. Sí. Sí. Poco después, conocí a una hermana por Facebook Oh. que me invitó a una reunión virtual y dijo algo que me conmovió. Dijo que es importante leer las palabras de Dios y establecer una buena relación con Él. Es muy cierto. Sí. Claro. Estuve de acuerdo. Yo era cristiano, pero pasaba todo mi tiempo haciendo investigación científica. Nunca iba a reuniones y casi nunca oraba. Mi relación con Dios no era normal y quise acercarme a Él, por lo que accedí a unirme a la reunión virtual. Gracias a Gracias Dios. a Al Dios. leer las palabras de Dios y oír las enseñanzas entendí que, en los últimos días, Dios expresa sus palabras bajo el nombre de Dios Todopoderoso, que nos abrió el pergamino.
y que ahora volvió para juzgar y purificar a la gente para salvar a la humanidad del pecado por completo. Tras varias reuniones, estaba seguro de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Estaba muy emocionado y acepté la obra de Dios de los últimos días. Gracias a Dios. Después de unos 2 meses, empecé un deber en la iglesia. Tras leer más de la palabra de Dios, de a poco entendí algunas verdades. Un día, leí unas palabras de Dios Todopoderoso que aún recuerdo. Este pasaje de las palabras de Dios sacudió mi corazón. Dios Todopoderoso dice: ¿es el conocimiento algo que todo el mundo considera positivo? Cuanto menos, las personas piensan que la connotación de la palabra conocimiento es positiva y no negativa. Así pues, ¿por qué estamos mencionando aquí que Satanás usa el conocimiento para corromper al hombre? ¿No es la teoría de la evolución un aspecto del conocimiento? ¿No son las leyes científicas de Newton parte del conocimiento? La fuerza de gravedad de la Tierra es también parte del conocimiento, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se le incluye, entonces, entre las cosas que Satanás usa para corromper a la humanidad? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? ¿Encierra el conocimiento un ápice de verdad? No. ¿Cuál es, entonces, la esencia del conocimiento? ¿Sobre qué base se aprende todo el conocimiento que el hombre adquiere? ¿Se basa en la teoría de la evolución? ¿Acaso no se basa en el ateísmo el conocimiento que el hombre ha obtenido a través de la exploración y la síntesis? ¿Tiene relación con Dios algo de este conocimiento? ¿Tiene relación con adorar a Dios? ¿Tiene relación con la verdad? No. Entonces, ¿cómo usa Satanás el conocimiento para corromper al hombre? Acabo de decir que nada de este conocimiento tiene relación con adorar a Dios o con la verdad. Algunas personas piensan en ello así: el conocimiento no tiene nada que ver con la verdad, pero aún así no corrompe a las personas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? ¿Te enseñó el conocimiento que la felicidad de las personas debe crearse con sus propias manos? ¿Te enseñó el conocimiento que el destino del hombre estaba en sus propias manos? Sí. ¿Qué tipo de discurso es este? Es un discurso diabólico. Absolutamente cierto. Es un discurso diabólico. El conocimiento es un tema complicado de exponer. Puedes decir simplemente que un campo de conocimiento no es nada más que conocimiento. Que es un campo de conocimiento aprendido sobre la base de no adorar a Dios y de no entender que Dios creó todas las cosas. Cuando las personas estudian este tipo de conocimiento, no ven que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. No ven que Dios está a cargo de ellas o administrándolas. En su lugar, lo único que hacen es investigar y explorar incesantemente esa área de conocimiento y buscar respuestas basadas en el conocimiento. Sin embargo, ¿no es cierto que si las personas no creen en Dios
y en su lugar solo buscan la investigación, ¿nunca encontrarán las verdaderas respuestas? Lo único que el conocimiento puede proporcionarte es un sustento, un trabajo, ingresos para que no pases hambre, pero nunca te hará adorar a Dios, ni te mantendrá lejos del mal. Cuanto más estudie el conocimiento la gente, más deseará rebelarse contra Dios, someterlo a sus estudios, tentarle y resistirse a él. Amén. Amén. Las palabras de Dios atravesaron mi corazón. Todo el tiempo pensé que había nacido en una familia cristiana. Creía desde niño. Y aunque estudié ciencia y hacía investigación científica, solo quería usar mi investigación para tener un buen empleo, cambiar mi propia vida y distinguirme de la multitud. Nunca consideré si negaba a Dios o le resistía. A través de las revelaciones de la palabra de Dios entendí mi error. Sí. La ciencia y el conocimiento no son la verdad. Teorías como el ateísmo y la evolución. Todas las cosas que niegan a Dios vienen de Satanás. Satanás usa el conocimiento científico para corromper, para que la gente niegue la existencia de Dios. Estudié esto todos los días, pero solo me llevó por el mal camino, y nunca recibiría la verdad de eso. Así es. Cuando investigaba, mis pensamientos estaban ocupados por ideas ateas y llenos de todo tipo de teorías, como las leyes de Newton y la gravedad. ¿Cómo describirlo? Estas teorías me corrompieron como el veneno. Todos los días usaba estas leyes y fórmulas para analizar lo que sucede en el universo. Cuanto más estudiaba, más sentía que los principios científicos explicaban todo. Inconscientemente, empecé a negar la soberanía de Dios y alejarme de Él. Si seguía estudiando así, estas teorías seguirían corroyéndome y siempre estaría resistiéndome a Dios. Así es. Este conocimiento viene de Satanás y se resiste a Dios. Cuanto más lo estudias, más te alejas de Dios y sin querer negarás y traicionarás a Dios. Sí, es algo muy venenoso. Así Sí. es. Al ver cuánto me envenenaba este conocimiento, se me ocurrió que debía abandonarlo. Pero me preocupaba cómo sería mi futuro si de hecho lo abandonaba. Había una batalla en mi corazón. ¿Debía continuar mi investigación o abandonarla y hacer otra cosa? Había estado muy ocupado intentando escapar de la pobreza. Había invertido mucho tiempo y energía buscando estatus, pero nunca había sentido felicidad. Y sí me sentía vacío y atormentado. No era la vida que quería. Desde que había aceptado la obra de Dios Todopoderoso, había leído la palabra de Dios. Y la vida había cambiado. No es lo mismo. Así es. Cuanto más leía las palabras de Dios Todopoderoso, mi relación con Dios se hacía más cercana y me sentía más seguro. Algo que nunca antes había sentido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al leer la palabra de Dios, también entendí que Satanás me había corrompido. Y aprendí que la búsqueda de la verdad y de la vida son las cosas más significativas. Sí. Cierto. Al pensar esto, decidí pasar más tiempo buscando la verdad y cumpliendo mi deber. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Gracias a Dios. Después, les prediqué el Evangelio a mis padres y a mis hermanos. Les dije que el Señor Jesús había regresado para hacer la obra de juicio y que Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades para purificarnos y salvarnos. También dije a mis padres, acepté la nueva obra de Dios, he entendido sus palabras y encontré la forma de ser purificado y salvado. Pero todavía hay muchos creyentes que no
saben del regreso del Señor. Quiero predicarles el Evangelio. Dije que mi abuelo iba a varios pueblos a predicar el Evangelio del Señor Jesús. Quería seguir su ejemplo e invertir más tiempo y energía en predicar el Evangelio del reino de Dios a más gente. Buena ¿Y idea. qué dijeron? Sí. Creí que mis padres me apoyarían y me sorprendió cuando mi madre empezó a llorar. Verla llorar me entristeció también. No era fácil pensar en el esfuerzo de mis padres para que yo pudiera estudiar. Esperaban que encontrara un buen trabajo y que cuidara de ellos. Si pasaba todo mi tiempo predicando el Evangelio, todo lo que mis padres habían gastado en mí sería en vano, algo que los entristecería. Así que yo también lloré. No quería entristecer a mis padres, pero quería cumplir mi deber y predicar el Evangelio. Te sentías conflictuado. Sí. Por eso oré a Dios, para poder mantenerme firme en mi testimonio. Recordé unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios creó este mundo y trajo a él al hombre, un ser vivo al que le otorgó la vida. Después, el hombre tuvo padres y parientes y dejó de estar solo. Desde que el hombre vio este mundo material, estuvo destinado a existir dentro de la ordenación de Dios. El aliento de vida proveniente de Dios sostiene a cada ser vivo hasta llegar a la adultez. Durante este proceso, nadie siente que el hombre esté creciendo bajo el cuidado de Dios. La gente cree que lo hace gracias a los mimos de sus padres y que es su propio instinto de vida el que dirige este crecimiento. Esto se debe a que el hombre no sabe quién le otorgó la vida o de dónde viene esa vida, y mucho menos la manera en la que el instinto de la vida crea milagros. El hombre solo sabe que el alimento es la base para subsistir, que la perseverancia es la fuente de su existencia, y que las creencias de su mente son su capital para sobrevivir. El hombre es totalmente ajeno a la gracia y la provisión de Dios, y así desperdicia la vida que Dios le otorgó. Nadie a quien Dios cuida día y noche lo adora espontáneamente. Dios solo sigue obrando en el hombre sin expectativas, como lo planeó. Lo hace así con la esperanza de que un día el hombre despierte de su sueño y de repente comprenda el valor y el significado de la vida, el precio que Dios pagó por todo lo que le ha dado, y la ansiedad con la que Dios espera que el hombre regrese a Él. Amén. Amén. De la palabra de Dios entendí que Dios me dio la vida y que Él dispuso mis padres y la familia en la que nací. Dios también dispuso que mis padres dieran tanto por mí. Así es. Siempre había pensado que mis padres lo habían hecho por mí. Creía que debía vivir para satisfacer los deseos de mis padres y mis ideales, y que debía esforzarme en la búsqueda de estatus. Pero la palabra de Dios me enseñó que mis padres no guiaron mi vida. Todo lo que hice, o el papel que desempeñé en mi vida, todo fue organizado por Dios. Así es. Así es. Solía querer cambiar mi destino adquiriendo conocimiento para vivir una vida próspera. Para entonces, no sabía de la soberanía de Dios. Ahora que había aceptado la obra de Dios Todopoderoso, y a través de la lectura de la palabra de Dios, entendí que Dios decreta los destinos. Así es. El tipo de vida que mis padres y mi familia tuvieran en el futuro. Y si tenían un buen destino, también estaba en manos de Dios. Eran sus arreglos, y yo no podía cambiarlos. La gente debería aceptar la soberanía de Dios y obedecer sus arreglos. Así es. Sí. Luego de entender esto, aunque mis padres lloraban por mí, me sentí más calmado. A la vez, entendí que ir ante Dios
predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios. Es la vida más valiosa que uno puede llevar. Tienes razón. Incluso si mis padres no me entendían, no podía renunciar a mi deber, sin importar qué pasara. Quería confiar todo a Dios y ampararme en Él para avanzar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso tomé una decisión: seguir a Dios y abandonar mis estudios. Fue una buena elección. Primero, comuniqué mi decisión a mi profesor. El profesor se sorprendió y me preguntó: ¿por qué tomas esta decisión? ¿Es por dinero? También me dijo que había un programa de financiación de la universidad, una oportunidad muy rara, y que me ayudaría. Fue una gran tentación. Sí. También dijo que le gustaría que charláramos. Pero yo me había decidido, por lo que no lo vi ni tampoco lo llamé. El profesor me envió otra carta. Quería saber la razón de mi elección. Al ver la carta del profesor, tuve dudas, pero al final no respondí. Pensé en unas palabras de Dios Todopoderoso. En la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Detrás de bambalinas, todo es una apuesta hecha por Satanás ante Dios, y exige mantenerse firme en el testimonio. Cuando Job fue probado detrás de escena, Satanás hizo una apuesta con Dios. Y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros, está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Cuando él y Satanás luchan en el reino espiritual, ¿cómo deberías satisfacer a Dios y mantenerte firme en su testimonio? Deberías saber que todo lo que te ocurre es una gran prueba. Y es el momento en que Dios necesita que des testimonio. Amén. De estas palabras entendí que esas eran las tentaciones de Satanás. Cuando decidí cumplir mi deber, Satanás sabía que aún deseaba dinero y prestigio. Por eso los usó para engañarme y tratar de que renunciara a mi deber. Pensé en cuando la esposa de Job lo tentó para que negara el nombre de Dios. Parecía que le hablaba una persona cualquiera, pero detrás de eso, Satanás luchaba contra Dios. Claro. Sí. Entonces pensé que parecía que mi profesor intentaba mantenerme como alumno, pero detrás estaban los trucos de Satanás. Cierto. Sí. Dios me mostraba el camino correcto. Satanás me tentaba para que me rebelara contra él. No lo podía permitir. Debía confiar en Dios para superarlo. Gracias a Dios. Por eso oré a Dios. Dios, por favor, dame fe y quítame los deseos equivocados. Quiero dar testimonio de ti en esta coyuntura. Gracias a Dios. Tras orar así, me sentí muy seguro. Días después, le escribí al profesor para decirle que era mi decisión final, que no continuaría con mis estudios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tras enviar el mensaje, sentí una inmensa sensación de alivio y me sentí relajado. Finalmente encontraste tu propósito en la vida. Sí, después de esto dejé de pensar en estas cosas. Solo pensaba en cómo predicar el Evangelio y en cumplir bien mi deber. Así es. Tras unos meses, le dije a mis padres que no continuaría mis estudios y que la obra de Dios estaba por concluir, que debía difundir el Evangelio para que más gente aceptara la salvación de Dios. ¿Cómo reaccionaron tus padres? Sí. No comprendieron. Pero al ver que había decidido creer en Dios y cumplir mi deber, no dijeron mucho más. Mientras cumplía mi deber, gradualmente comprendí que al cumplir nuestro deber podemos ganar más verdad. Y la verdad es lo más valioso que hay en la vida. Sí. Tras entender esto,
me enfoqué en cumplir mi deber. Tenía menos preocupaciones por mi familia. Y aprendí a dejar todo en manos de Dios y que Él disponga. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Ahora, solo pienso en difundir el Evangelio de los últimos días a más gente, para que los dominados por Satanás y a los que daña y engaña puedan oír a Dios, regresar a Él y ganar su salvación en los últimos días. Gracias a Dios. Escucharte me hizo pensar en unas palabras de Dios. Si tienes una posición alta, una reputación honorable, un conocimiento abundante, si tienes muchas propiedades Y muchas personas te apoyan. pero estas cosas no te impiden venir ante Dios para aceptar su llamamiento y aceptar su comisión, para hacer lo que te pide. Entonces todo lo que haces será la causa más significativa de la tierra y el proyecto más justo de la humanidad. Amén. Amén. Gracias a Dios.